¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Qué gran bendición tenemos de parte de Dios de poder contar con vida, con salud, con deseos y con ánimos para poder aprender más de la palabra de nuestro Dios y de haber llegado a esta noche. Es un privilegio y una gran satisfacción de parte nuestra hacia con Dios de poder contar con nuestros sentidos también, de poder abrir la Biblia y poderla meditar. Así que les doy la bienvenida, hermanos y jóvenes, en esta tarde para meditar en nuestra Biblia. Así que voy a pedirles que me acompañen buscando en Proverbios capítulo 12 o Proverbios 12, versículo 26. Proverbios 12, 26. Vamos a meditar ahora en una frasecita, o más bien en un versículo completo, pero la primera frase es la que me ha llamado la atención para llevar a cabo la meditación de esta noche. Dice la Biblia así, Proverbios 12, 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias por darnos momentos como estos de quietud, de tranquilidad al abrir la Biblia y poderla expresar, poderla leer y poderla meditar. Te pido que nos des tu bendición, por favor, los siguientes minutos, en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios y da por sentado, es una declaración que da por sentado un hecho real en la vida del cristiano. Dice, el justo sirve de guía a su prójimo. No es una aseveración, es decir, no es una cláusula, una premisa en la cual pone en tela de juicio o dice debe ser o es una promesa. No, es un hecho, es decir, es una declaración de vida, es una verdad espiritual. El justo sirve de guía a su prójimo. Me quedé pensando cuando leí este versículo y realmente tiene toda la razón, como la Biblia tiene la razón siempre. Es decir, Dios tiene la razón, porque la Biblia es la voluntad, la revelación de la voluntad de Dios para el ser humano. Y Dios tiene razón en todo lo que hace, porque Él es Dios, Él es sabio, Él es soberano, Él es justo, Él es amor. Y todo lo que Él hace tiene sentido, tiene propósito, obviamente. Y este versículo nos está hablando de la forma o el estilo, más bien, de vida de un hijo de Dios. Si vamos al versículo, el versículo 26 comienza diciendo el justo. Vamos a tratar de ir seccionando el versículo, el texto de esta noche. Dice el justo. ¿A quién se refiere cuando dice justo? Bueno, se refiere al Hijo de Dios, aunque realmente sabemos. Ya se explicó esto, ya se aclaró, ya lo sabemos y lo entendemos. Es verdad que no hay justo ni a un uno, pero cuando la Biblia utiliza el término justo, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos muchos pasajes, sobre todo en el libro de los Salmos y en el libro de Proverbios, habla del justo y entendemos que el justo no es nada más o únicamente una persona que practica la justicia, sino que es aquella persona que la justicia de Cristo ha sido imputada en ese individuo, en esa persona, y le ha rescatado y ha sido declarada justa esa persona por Dios, porque Dios le ve a través del sacrificio y de la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces se está refiriendo a un cristiano, aquel que ha sido justificado. Y si vamos un poco más allá y tratamos de colocar esto en un microscopio, si me permite la analogía, vamos a declarar también que no se refiere únicamente a cualquier cristiano, porque hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Y es verdad que todo cristiano es declarado justo, pero un cristiano que ha sido realmente convertido a Cristo y no solamente decidido a aceptar a Cristo, sino que decidió y su vida está claramente manifestando una conversión, es decir, una transformación
a través, claro, del Espíritu Santo en ese individuo o esa persona, pues claramente es una persona no solamente que ha sido declarada justa, sino que vive en justicia, es decir, hace lo recto, lo íntegro, lo propio, como es el reflejo de Cristo Jesús en su vida. Así que el justo no está hablando de cualquier cristiano o de algún cristiano que solamente asiste a la iglesia el domingo, o de un cristiano que lee su Biblia una sola vez al mes, o de un cristiano que no comparte su fe con otros, o de un cristiano que le gusta vacilar entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. No, se refiere al justo, es decir, aquel que además que ha sido convertido y transformado a través de la obra generativa o regenerativa del Espíritu de Dios obrando en ese hombre o en esa mujer, además vive como Dios pide que vivamos, una manera distinta, diferente dentro del mundo en el cual estamos desenvolviéndonos. Sabe ese cristiano y esa cristiana que tiene compromisos, que tiene responsabilidades, que debe reflejar a Cristo en su vida, pero que no pertenece a este lugar, no pertenecemos ya. Pablo lo dijo, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, del cual también esperamos al Salvador del mundo. Así que es un cristiano que es declarado justo, pero que vive en completa justicia y que refleja la justicia de Cristo en él, en cada detalle y en cada aspecto de su propia vida. Ese es el justo. Y dice Salomón, el justo sirve de guía. Es decir, el cristiano, el buen cristiano, no cualquier cristiano, sino el cristiano espiritual, el cristiano consagrado, dice, sirve de guía. Es decir, tiene una utilidad. No solamente es un cristiano que calienta el espacio donde está, o es un cristiano que solamente ocupa un lugar sin hacer nada. No, dice, ese creyente, ese hijo de Dios, tiene utilidad en la causa de Cristo, en la obra del Dios, del Dios viviente. Tiene una utilidad, es decir, tiene fruto, sirve de algo, porque dice, el justo sirve de guía, es decir, tendrá un propósito en su vida. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia, hermanos, es que un buen hijo de Dios, no solamente un hijo de Dios, sino un hijo de Dios consagrado, piadoso, dedicado a Dios, con el deseo, con el ánimo, el compromiso de agradar a Dios antes que a cualquier persona y de anteponer primeramente a Dios y después lo que tenga que venir después. Dios lo va a utilizar para bien en cualquier lado. Sirve. Una vez escuché a un pastor decir, el cristiano que no sirve, no sirve. Es decir, el cristiano que no sirve a Dios, que no hace nada por Dios, que no lleva fruto, pues no sirve para nada. Y es aquí donde entra ese razonamiento humano, ¿no? El justo sirve de guía, es decir, tiene una utilidad, tiene disponibilidad, prepara, se capacita. Aquel que sirve de algo, una persona que desarrolla una labor X, ya estoy hablando en un sentido general, no solamente en el aspecto espiritual o a nivel congregacional o en la vida cristiana. Una persona, en este caso vamos a tomar literalmente la idea de Salomón, dice, el justo sirve de guía a su prójimo o de su prójimo. Por ejemplo, al ir de vacaciones o al ir a conocer alguna ciudad, algún poblado, en ocasiones queremos conocer qué ha sucedido, qué hecho histórico se llevó a cabo en dicho lugar, y entonces uno se va a un tour y se sube a un pequeño camioncito, ¿verdad? Y vamos andando y el camioncito va pasando despacio por alguna ruta y se levanta una persona que le llamamos el guía turístico, y ese guía va explicando qué fue lo que sucedió, qué personaje o qué personajes importantes tuvieron que ver con algún acontecimiento en dicho lugar.
cuándo sucedió, quién lo hizo, cómo fue, en dónde estuvieron, en qué tiempo se llevó a cabo todo ello, etcétera, etcétera. Y ese guía, no solamente ese mismo día que nosotros podemos estar en ese tour, no solamente se le ocurrió pararse y empezar a hablar, no, tuvo una preparación previa. Ha tenido que abrir libros, ha tenido que conectarse a internet, ha tenido que ir a la biblioteca y ha tenido que conocer y estudiar la historia y en concreto aspectos que tienen que ver con esa ruta, con esos personajes en algún tiempo de la historia atrás. Entonces, el ser guía turístico, por ejemplo, implica preparación, capacitación, exactitud, gracia también. Y podemos aplicar eso también a la vida del cristiano. La Biblia dice, el justo sirve de guía a su prójimo, es decir, le va a dar orientación a otra persona para que vaya por el camino correcto. Y eso implica que el justo, el buen cristiano, el buen hijo de Dios, que es útil al Señor, que Dios lo utilizará, lo usará para que lleve gloria a Él, y número dos, para que sea y tenga fruto en medio de este mundo tan perverso en el cual estamos viviendo. Dice, el justo sirve de guía, tiene una función específica. Esto quiere decir que cada cristiano tiene una labor muy importante que desarrollar en la vida cristiana. No solamente en la iglesia, sino fuera del templo, es decir, en el diario vivir, en nuestro diario actuar. Servirá de guía, tenemos una función. El papá tiene una función en la casa, mamá tiene una función en la casa, los hijos tienen una función, en el trabajo cada quien tiene una labor específica, en la iglesia alguien tiene algo que hacer, en la sociedad tenemos también una función que desempeñar, todos tenemos algo que hacer, una función, cuanto más y con mayor razón en la vida cristiana. Sirve de guía a su prójimo. Es decir, lo que nos está diciendo la Biblia, hermanos, es que Dios nos ha dado a usted el privilegio y la responsabilidad de conducir a otros, de orientar, no solamente de orientar, sino de conducirlos, no solamente de decirle, por allá es el buen camino por el que tú debes andar, sino decirles, síganme porque por aquí es donde Dios quiere que andemos. ¿Sí me entendió? Son dos cosas distintas. Una cosa es decir, váyanse por allá porque por allá es donde es el camino el correcto, por ahí te va a ir bien, sino que, ¿saben qué? Este es el camino correcto, vayan junto conmigo, yo los voy a llevar, yo voy a ir porque yo voy en este camino también. El justo sirve de guía a su prójimo, es decir, usted y yo tenemos ante Dios primeramente la responsabilidad y la obligación de conducir, repito, de direccionar u orientar y de conducir a otros, primeramente a los pies de Cristo, a la salvación, pero también conducirlos por un buen camino, porque la segunda parte dice que el camino de los impíos les hace errar. ¿A quién? Al prójimo. Y usted puede preguntarse, ¿y quién es mi prójimo? Y a veces decimos, pues, cualquier persona que se nos ponga enfrente. Y realmente la Biblia nos dice quién es nuestro prójimo. No vamos a leerlo, no lo voy a explicar. Pero usted ha escuchado en algún momento la parábola del buen samaritano. Y la parábola del buen samaritano surgió, es decir, Cristo la relató y la explicó porque alguien le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de justificarse a sí mismo. Ah, bueno, pues te voy a contar una historia, dijo Jesús. Y aprovechó para enseñarle a todos ese relato. Y al final dijo, ¿quién es tu prójimo? Bueno, tu prójimo es cualquier persona a la cual tú le puedes hacer un bien. Ese es tu prójimo. De manera tal que dice la Biblia, el justo sirve de guía a su prójimo, a aquella persona que Dios nos puede poner al frente o nos pone frente a nosotros en determinado momento, en determinado lugar, para que le hagamos un bien. Y el mayor bien que le podemos dar a un prójimo, es decir, a un hombre, a una mujer, al tío, la tía, al primo, al conocido, al compañero de trabajo, al paletero, al de la tienda, al del banco,
al vecino, a quien quiera que se nos ponga enfrente algún día. Cuando digo ponga enfrente me estoy refiriendo en sentido figurado, es decir, que Dios nos haga topar parte algún día en un momento para algo, quizás para un saludo, quizás para... es una persona que le podemos hacer un bien y aprovechar y entonces guiarles un número uno por el camino correcto, es decir, la senda de la salvación, pero también hay oportunidades, hermanos, que Dios nos da con personas quizás que no conocemos o que en un momento se acercan con uno porque quizás necesiten desahogarse con alguna otra persona, pues por alguna situación que están cargando, que les está causando ansiedad o agotamiento emocional, o una carga pesada, o algún hermano o alguna hermana que se acercan quizás por la confiabilidad que quieren tener con uno mismo. Y Dios nos da la oportunidad de guiarles por el camino y que corrijan su vida. Esto no quiere decir que nosotros somos mejores que ellos, no, porque nosotros tendemos a caer también. Pablo dijo, el que piense estar firme, pues nada más asegúrese de que no vaya a caer. Si vas a dar un consejo, asegúrate de que o lo has seguido, o lo estás cumpliendo, o estás dispuesto también tú en un momento dado a seguir ese consejo. Dice la Biblia que el justo sirve de guía a su prójimo. Hermano, muchachos, tarde o temprano, alguien le va a pedir consejo. Tarde o temprano, alguien se va a acercar con usted y le va a decir, yo estoy viendo su vida. Y o alguien le va a decir, yo doy gracias a Dios por su vida, por su testimonio, porque me inspira a hacer las cosas bien. Quizás en un momento alguien se va a acercar y le va a decir, hermano o hermana, gracias porque el testimonio o la acción de gracias que usted dio en el templo el otro día, eso me animó mucho y yo tuve que corregir algo que estaba mal. De esa manera, hermano, usted está haciendo una guía, como dice la Biblia, el justo es guía a su prójimo. Pero dice también la palabra del Señor, mas el camino de los impíos les hace errar. Debemos tener mucho cuidado de ser guía hacia el camino y llevarlos a buen puerto, pero no tomar el camino de los impíos, porque dice la Biblia que la vida del impío va a hacer errar a una persona. Llega alguien del trabajo, un compañero, un familiar incluso, y llega a la casa o llega a la puerta del carro cuando sales del trabajo y trae un 24 de cervezas o trae una botella de vino o te está induciendo a fumar o a meterte cualquier mugrero de droga en tu cuerpo, en su cuerpo y le induce, debe de saber decir no. Hay que saber decir no a esos aspectos. El impío, dice la Biblia, el camino de los impíos hace errar a otros. No debemos ser como los impíos. Una persona que hace errar, que desvía del camino correcto a las personas, no se le puede llamar cristiano, no es un hijo de Dios. La Biblia dice es un impío. El impío hierra el camino de los demás, pero el justo orienta, da dirección. Da, quizás no con palabras, ¿verdad? Necesariamente, puede ser con un consejo, con una palabra de ánimo, pero sobre todo con su vida, con su dedicación, con su amor a Dios, con su constancia a la iglesia. Conozco a un par de hermanos en Cristo, el hermano y su esposa, ya son unos hermanos mayores de edad y tienen muchos años que conocieron a Cristo como su Dios y como su Salvador. Ellos han aprendido, les han enseñado el camino de la salvación a sus hijas. Ya ellas se casaron, tienen su vida y son creyentes y ellos han seguido fieles al Señor. Siempre han ido a la iglesia, siempre llegando temprano, siempre animando a otros, siempre respaldando a quien tienen que respaldar. Ellos vivían a unos 45, 50 minutos, a veces hasta una hora, vivían en otra ciudad. Y ellos venían a la iglesia y tenían que manejar. Cuando llovía se les complicaba a ellos manejar, pero en algunos casos llegaban. Cuando venían a nieve de plano, pues no podían manejar por la carretera, pero siempre estaban. Eran los que más lejos vivían del templo y los primeros que llegaban. También tenían que salir pronto a su casa porque vivían retirados y iban,
saliendo del culto del mediodía y regresaban al culto de la tarde. Y en la noche, saliendo del servicio, volvían a viajar y tardaban más de la hora en llegar. Porque su corazón estaba envuelto en las cosas de Dios. Ellos hablaban, el hermano animaba, el hermano platicaba con los demás, con los muchachos, los animaba con sus propias palabras. Pero lo que más animaba y motivaba a muchos hermanos, no a todos, porque algunos tienen corazón duro, pero lo que motivaba a muchos de ellos es su testimonio. ¿Cómo amaban a Dios? Uno pensaba y decía, ¿cómo los que viven más cerca del templo o no vienen, o llegan tarde, o ya no regresan? Pero esos queridos y amados hermanos llegaban desde muy temprano. Se levantaban muy temprano los domingos por la mañana y hacían todo lo que tenían que decir. Y llegaban temprano. Normalmente estaban esperando afuera del templo a que se abriera. Se abría el templo media hora antes de cada culto y ya se bajaban con su Biblia, con su himnario. Entraban al santuario, se arrodillaban en su banca o en el altar. Oraban a Dios. Se regresaban a su banca y abrían la Biblia para leerla en preparación para el culto. Eso anima. Eso es lo que debe ser un cristiano. Y eso es lo que la Biblia da por sentado que debe ser un cristiano, porque dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Se ve el ejemplo, quien lo quiera seguir, sígalo, quien no lo quiera seguir, bueno, ya es su problema y no le va a ir bien. Sin embargo, dice la Biblia, así tiene que ser el Hijo de Dios, mas el camino de los impíos les va a hacer errar. Que Dios nos dé el entendimiento, hermanos, y la gracia ante Él y ante las personas para poder ser guías a las personas que están a nuestro alrededor, principalmente dirigirlas a los pies de Cristo. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Enséñanos aún más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.